Vamos a tocar el tema sobre los desplazamientos de los trabajadores CAS. Esto significa que una vez que suscribes tu contrato CAS, estás sujetos a desplazamientos de personal. Pero estos desplazamientos de personal siempre tienen que ser temporales, porque si no lo son y se ven que son permanentes, pueden ocultar otra relación laboral. Asimismo, estos desplazamientos no pueden ser subjetivos, sino netamente objetivos, basados en la existencia de necesidad y de interés público, porque si no, sería considerado un acto de hostilidad. Entonces, vamos a ver aquí los desplazamientos de los trabajadores CAS. A ver, en el decreto legislativo 1057 no encuentras ninguna regulación acerca de los desplazamientos del personal CAS. Pero cuando nos remitimos a su reglamento, el Decreto Supremo 075-2008-PCM, encontramos que el artículo 11 específicamente regula el tema de los desplazamientos de personal. Estos desplazamientos de personal también en la doctrina de derecho se conocen como la movilidad laboral. El artículo 11 regula la movilidad funcional temporal del trabajador sin necesidad de celebrar un nuevo contrato administrativo de servicios. Se suscribe el contrato administrativo de servicios, pero el servidor CAS está sujeto a los desplazamientos de personal que, basados en la razonabilidad y proporcionalidad, disponga la autoridad administrativa. Por lo tanto, este artículo 11 del reglamento del decreto legislativo 1057 constituye una excepción al principio de estabilidad de las condiciones contractuales del CAS. ¿Por qué? Porque cuando uno suscribe un contrato CAS, allí le indican el cargo que va a ejercer, las funciones que va a realizar y la unidad orgánica donde prestará sus servicios. Sin embargo, aquí aparece la excepción y son los desplazamientos de personal, por cuanto a través de un desplazamiento de personal, el trabajador CAS, sin firmar otro contrato, puede modificar sus condiciones contractuales. Esto es, puede elaborar en otra unidad orgánica, puede ejercer otro cargo con otras funciones. Esta forma de realizar estas acciones permite a la entidad que adapte temporalmente la prestación de servicios a sus necesidades institucionales sin modificar los elementos esenciales del contrato. Es decir, que si bien es una excepción a la estabilidad de las condiciones contractuales, no es menos cierto que esta excepción también es utilizada de manera temporal, según las necesidades institucionales. ¿Cuál es la finalidad de los desplazamientos de personal? Es otorgar a las entidades públicas herramientas de gestión de personal que permitan atender necesidades temporales del servicio público sin recurrir a nuevas contrataciones. Es decir, que puede suceder que una entidad pública necesita mejorar el servicio en una determinada área. No hay presupuesto para contratar nuevo personal. Así es que dentro del personal que ya está contratado se dispone su desplazamiento de personal para atender esa necesidad pública. Es por eso que lo que buscan los desplazamientos de personal en los trabajadores CAS es la continuidad de la función administrativa bajo el principio de eficacia administrativa. Es decir, la prestación de servicios que ofrece una entidad pública debe ser eficaz, es decir, debe cumplir los objetivos, fines y metas establecidos por la entidad pública. Y si para cumplir estos objetivos, fines o metas se requiere un desplazamiento de personal a una determinada área, se procede a hacerlo.
La entidad puede disponer de determinadas acciones de desplazamiento siempre que respete los límites esenciales establecidos por la propia norma. Ejemplo, si dispongo la rotación de un trabajador CAS a otra unidad orgánica, no podría excederme en el plazo de 90 días que establece la ley y establecer una rotación para un trabajador CAS que dura más de 6 meses, porque ello contraviene la norma, la temporalidad y la excepcionalidad de los desplazamientos de personal. De la misma manera, si existe un desplazamiento de personal, no es posible, salvo la acreditación de simulación o fraude, que el trabajador alegue la propiedad sobre el determinado cargo al cual ha sido desplazado. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los desplazamientos de personal? Son mecanismos de movilidad funcional temporal. Es decir, se encarga temporalmente funciones a través del movimiento del personal. Por lo tanto, estos desplazamientos de personal no pueden implicar la modificación de las condiciones contractuales. La suscripción de una nueva adenda tampoco. El incremento remunerativo obligatorio no implica, salvo el supuesto de la designación temporal, en donde existe el derecho de gozar de la remuneración en el cargo de mayor jerarquía al que debería ocupar el trabajador CAS. Ampliación del plazo contractual tampoco implica. Por eso, expresamente, la misma norma en ese artículo 11 del reglamento del decreto legislativo 1057 dice, sin que implique la variación de la retribución o del plazo establecido en el contrato. Es decir, que no se debe pensar que porque hay un desplazamiento de personal implica una ampliación del plazo contractual. El plazo contractual continúa en el tiempo que se ha indicado. Si se excede de ese tiempo, ¿qué es lo que sucede para los trabajadores CAS según la jurisprudencia? Solamente se prorroga por el mismo tiempo el contrato CAS. Pero el desplazamiento de personal de ninguna manera ha logrado esa ampliación, sino es la prórroga automática de los contratos CAS. Entonces, esto significa que el trabajador CAS mantiene la misma remuneración, el mismo plazo contractual y el mismo vínculo jurídico. Lo único que puede modificarse temporalmente es la ubicación funcional o el ejercicio de determinadas responsabilidades. Es decir, ¿dónde vas a ejercer tus funciones? En la otra unidad orgánica, no en esta. O en su caso, ejerces determinadas responsabilidades. Vas a ejercer el cargo de jefe. Pero ojo, siempre hay que evaluar, estas son las reglas generales, pero siempre se evalúa ya en los casos concretos. Por ejemplo, esto que estamos indicando un poco se trastoca ya con las palabras de fraude o simulación laboral cuando se hace un proceso de selección CAS, se gana el cargo de asistente administrativo. Una vez que ingresa de asistente administrativo, ese mismo día, a las horas del ingreso, le cursan un memorando para que sea designado en otro cargo, del cual no va a regresar el titular y es cargo vacante. En allí ya se empieza a sospechar de fraude o simulación laboral que puede ser materia de demanda, porque parecería ser que la intención de la administración pública es restar derechos al trabajador CAS, indicándole que él ingresa para un determinado cargo cuando en realidad el cargo para el que se le ha hecho laborar es otro. Entonces allí aparece la simulación o fraude que se podría ver en cada caso concreto. Esto, estas invariabilidades nos derivan al principio de no alteración. El desplazamiento del personal CAS, que implica las acciones de movilidad, no deben implicar la variación de la retribución ni del plazo establecido en el contrato, ¿correcto? Entonces, allí aparece dos
imposibilidades de variación, la invariabilidad económica y la invariabilidad temporal. En la invariabilidad económica, la entidad no puede utilizar el desplazamiento como la rotación para reducir la remuneración del trabajador CAS. Por eso es cuando, por el principio de condición más beneficiosa, se beneficia al trabajador CAS cuando él está ostentando un cargo de mayor jerarquía y se le dice tu derecho es gozar la remuneración de ese cargo. Pero si a través de los desplazamientos de personal la remuneración del trabajador CAS se pretende disminuir, allí se está afectando el principio de no alteración. Invariabilidad temporal. El desplazamiento es una situación administrativa que ocurre durante la vigencia del contrato. Es decir, que si no se inicia la relación laboral CAS, no se puede dar un desplazamiento, porque los desplazamientos se dan dentro de la relación laboral. De la misma manera, si se ha dado término a la relación laboral, no es posible que se realicen desplazamientos de personal luego de haber terminado la relación laboral. Por eso se dice que el desplazamiento ocurre durante la vigencia del contrato. Ahora dice, no puede ser usado como una vía para prorrogar automáticamente el contrato ni para cortarlo sin causa legal. También puede ser lo siguiente, le dice, desde ahora has ingresado por concurso público como asistente administrativo, pero vas a ejercer el cargo de confianza. Le dicen, te retiro la confianza y ya te puedes ir. En ese caso están acortando, sin causa legal, el plazo contractual previsto. De la misma manera, no podríamos pensar en una prórroga automática del contrato respecto de el desplazamiento de personal. Se puede pensar la prórroga del contrato primigenio, pero no hay prórroga del desplazamiento de personal. No debemos entender que es un nuevo contrato, más bien es una acción que se da dentro de la relación laboral que se inicia con un contrato que tiene las cláusulas preestablecidas. Ahora, aquí vemos la suplencia, pero es interesante ver la suplencia, pero entre una forma de desplazamiento de personal y tal vez algo que no es el desplazamiento de personal. ¿Por qué? Cuando hemos analizado los tipos de trabajadores CAS, vimos que estaban los trabajadores CAS de necesidad transitoria, los trabajadores CAS por confianza y los trabajadores CAS por suplencia. Pero en ese caso, la causa de la contratación es la suplencia y por lo tanto su permanencia del trabajador CAS está en tanto no regrese el titular del cargo al que se está supliendo. Ya, pero en este punto la suplencia tiene otra connotación. En este caso, el trabajador CAS firma un contrato, pero no por suplencia, uno por necesidad transitoria o tal vez es indeterminado, pero lo que sucede es de que se permite a ese trabajador que ya viene prestando servicios que cubra una plaza respecto de un titular que va a regresar. Por eso dice, se permite expresamente que un trabajador CAS asuma funciones de otro, suplencia, dentro de la misma entidad. ¿Cuál es la finalidad de esto? Garantizar la continuidad del servicio público ante ausencias injustificadas del titular del puesto. Imaginemos que el titular del puesto estaba sujeto a un procedimiento administrativo disciplinario y repentinamente le han notificado indicándole que está suspendido por 6 meses. No vamos a contratar, realizar todo un proceso de selección para 6 meses. Entonces podemos utilizar a uno de los trabajadores y hacer lo que ocupe vía suplencia el puesto respecto de un titular que va a regresar. ¿Cuál es la naturaleza de la suplencia? Reemplazo temporal
a otro servidor que se encuentra impedido de ejercer sus funciones por razones justificadas. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, estas razones justificadas? Vacaciones, licencia por maternidad, descanso médico, se ha ido en comisión de servicios o hay una suspensión temporal derivada de un proceso administrativo disciplinario. Entonces, estos son motivos por los cuales un trabajador tal vez no puede ocupar su cargo y mientras no puede ocuparlo por una razón justificada, se puede hacer que otro servidor, un servidor CAS, ocupe dicho cargo a través de una suplencia y ejerza las funciones que por el momento han dejado de ser atendidas. ¿Esto para qué? Para garantizar la continuidad del servicio público. Un caso práctico podría ser el abogado CAS de la Oficina de Asesoría Jurídica que reemplaza durante 30 días al jefe de la oficina que se encuentra con licencia médica. Durante ese periodo continúa siendo trabajador CAS, mantiene su remuneración, no adquiere el cargo de manera definitiva, no genera derecho a nombramiento. Terminada la ausencia del titular, cesa automáticamente la suplencia. Como te dije, la suplencia no es considerada netamente un desplazamiento del trabajador CAS, pero se le toma en cuenta dentro de los movimientos de personal. Esto debido a su naturaleza. En algunos casos es la causa del contrato y en otros casos es una modalidad de desplazamiento de personal respecto de un contrato ya iniciado. Pero a diferencia de otros regímenes, como podría ser el 276 que regula de manera detallada los desplazamientos de personal, en el caso del trabajador CAS, el artículo 11 del reglamento del decreto legislativo 1057 establece tres acciones administrativas de desplazamiento de personal. Ya, tres acciones administrativas de desplazamiento de personal. Esto es la designación temporal, la rotación temporal y la comisión de servicios. Te digo por qué decimos de que existe una diferencia con el régimen laboral 276, porque en el régimen laboral 276 encontramos más formas de desplazamiento de personal, como es la reasignación, el destaque, la encargatura, la transferencia, la permuta. Y a eso se suma la designación, la rotación y la comisión. Entonces, 8 formas de desplazamiento de personal, lo cual no encontramos en el caso de los trabajadores CAS. Inclusive en el trabajador 276 como una forma de desplazamiento de personal encuentras a la designación. Y se dice que cuando un trabajador 276 es designado por más de 5 años en un cargo, tiene derecho, cuando culmina la designación, a gozar de la remuneración que vino ostentando de manera permanente. Ese derecho no existe en el caso de los trabajadores CAS. Los 728, por su parte, el decreto legislativo 728 subtuvo, no establece acciones de desplazamiento de personal. Por lo tanto, esto deriva a que se regule a través de los reglamentos internos de trabajo u otros tipos de reglamentos o directivas, pero no está regulado los desplazamientos de personal CAS, personal 728. En el caso de los trabajadores CAS, el artículo 11 del reglamento del decreto legislativo 1057 es la única norma que establece las acciones de desplazamiento de personal. Y es la designación temporal, la rotación temporal y la comisión de servicios. Veamos la primera. La designación temporal permite que un trabajador CAS asuma roles de mayor responsabilidad o representación.
Incluye la representación en comisiones, grupos de trabajo, órganos colegiados, el desempeño como directivo superior o empleado de confianza. Ya, esa es una designación temporal. Ojo, si te das cuenta, a veces el trabajador CAS, cuando alega su desnaturalización, dice que prueba de que se ha desnaturalizado y mis funciones son permanentes es de que se me ha designado y he participado en comisiones, grupos de trabajo, órganos colegiados. Como te das cuenta, eso es una forma de desplazamiento de personal que implica justo esa representación, lo que significa que eso no sirve de prueba para acreditar una desnaturalización. Lo único que acredita es la existencia de un desplazamiento de personal denominado designación temporal, pero no implicará una desnaturalización de la relación CAS temporal por un CAS indeterminado. Ahora, ¿qué restricciones legales podemos encontrar en esas designaciones temporales? Es que el trabajador que es designado en el cargo de directivo superior o empleado de confianza debe cumplir con los perfiles mínimos. Entonces, hay que ir al manual de perfil de puestos y ahí verificamos cuál es el perfil del cargo del directivo superior o del empleado de confianza. Le preguntamos a nuestro trabajador si cumple con dicho perfil. Si cumple con dicho perfil, inmediatamente se le designa temporalmente el cargo. Ahora, la designación no debe vulnerar las cuotas de cargos de confianza permitidos por ley. La Ley Marco del Empleo Público, la Ley 28175, establece límites a los trabajadores de confianza dentro de una entidad pública. Por lo tanto, si con una designación temporal se viola esos límites, entonces estaremos ante una prohibición legal. Ejercicio de confianza. Si bien pueden ejercer cargos de confianza los trabajadores CAS, esto no les otorga los derechos a la estabilidad de un cargo de carrera, pero sí les permite el acceso a las funciones de dirección política o actividad administrativa de la entidad. Entonces, si bien puedes ejercer como trabajador CAS cargos de confianza, no por ejercer el cargo de confianza por muchos años va a implicar que has ganado estabilidad laboral como trabajador de carrera. Y eso se debe a que a través de estas figuras se permite el acceso de los trabajadores de confianza a cargos de dirección política o administrativa de la entidad pública. ¿Cuál es la naturaleza de la designación? La designación temporal es una asignación temporal de determinadas responsabilidades institucionales adicionales a las responsabilidades que ya tiene el trabajador CAS conforme a su contrato. La norma permite que el trabajador CAS sea designado como, y esto lo dice expresamente, como representante institucional, miembro de grupos de trabajo, miembros de órganos colegiados, directivo superior o empleado de confianza. Como ejemplos, mira, si dice, oye, trabajador CAS, vas a ser designado temporalmente como representante de la institución, puede ser representante ante Servir, representante ante Sunafil, representante ante una mesa técnica. Ahora también puedes decir, te voy a designar como miembro de un grupo de trabajo y es totalmente válido. Entonces, el trabajador CAS puede ir a una comisión de inventario, comisión de transferencia de gestión, comisión de implementación del control interno. También se le puede designar para ejercer como miembro de órganos colegiados en comités de selección, comités de evaluación, comisión de disciplina, ¿ya? Pero sin que ello implique que como les han designado en un comité en específico, que ya hay una desnaturalización. Puede ser que acredite permanencia de las funciones, pero que por haber ejercido dichos cargos implique la desnaturalización es un 10% de un 90%.
Entonces, los cargos de directivo superior o empleado de confianza que se puedan ejercer es dentro de los límites establecidos en la Ley Marco del Empleo Público, que es la Ley 28175. ¿Qué características tiene el desplazamiento temporal? El régimen CAS no impide el acceso temporal a cargos directivos o de confianza. Sin embargo, ello no transforma al trabajador CAS en servidor de carrera. La designación es temporal, revocable, dependiente de la confianza de la autoridad. ¿A qué se refiere esto que no puedes aspirar a ser servidor de carrera? Es que podrías confundir y pensar que los desplazamientos de personal de los que eres objeto son los desplazamientos de personal previstos en la 276 y como consecuencia del desplazamiento estás ejerciendo un cargo directivo o de confianza. Y por lo tanto, al ser un trabajador que inició su labor en otro cargo y se le ha designado en cargo directivo o de confianza, podrías pensar de que ahora con el desplazamiento ya te has vuelto 276, un servidor de carrera. Sin embargo, ese desplazamiento no te va a dar ningún derecho a ser considerado servidor de carrera. Por eso la designación, como bien lo dice, dice designación temporal y es revocable y depende de la confianza de la autoridad. Depende de la confianza de la autoridad. Pues si la autoridad ya no tiene confianza, solo deja sin efecto la designación temporal y el trabajador CAS regresa a su puesto de trabajo según su contrato administrativo de servicios para el cual ha postulado. El segundo desplazamiento de personal es la rotación temporal. Es el movimiento del trabajador CAS hacia un órgano distinto al que solicitó su contratación original. Por ejemplo, la contratación fue para prestar servicios en la unidad de abastecimiento. Sin embargo, se requiere de sus servicios en la unidad de logística. Y eso se puede hacer a través de la rotación temporal, respetando el cargo y la remuneración. ¿Cuál es el límite temporal estricto en la rotación temporal? A diferencia de la designación que se rige por la confianza, esto implica una condición resolutiva, un hecho incierto, no se sabe hasta cuándo va a durar esa confianza. En el caso de la rotación, sí se establece un límite temporal. La norma impone un tope de 90 días calendarios durante toda la vigencia del contrato. Entonces, la rotación temporal solo puede durar 90 días calendario. En este caso, no se cambia a meses porque la norma es expresa 90 días calendario. No vas a decir 3 meses, es 90 días calendario. Por lo tanto, los meses que tienen 31 días, ese un día se computa. Si pasó octubre, o si pasó febrero, y febrero tiene 28 días, bueno, reducimos dos y seguimos contando los días calendario, ¿no? Ahora, ¿cuál es la finalidad de la rotación temporal? Evita que la entidad desnaturalice la necesidad del servicio original. Si un área requiere permanentemente al trabajador, la rotación no es el mecanismo, sino una nueva contratación o una modificación contractual. Es decir, que si un área dice, no, pero es muy poco tiempo los 90 días calendarios, esa persona debe seguir en el área. Bueno, en ese caso ya culminó la rotación temporal y lo que debe hacer el juez es pensar, en este caso, en lo que debe hacer la autoridad administrativa es en pensar en hacer un nuevo proceso de selección para contratar
ya en ese cargo a otro trabajador CAS, porque una rotación de un trabajador que ya ingresó no puede durar por más de 90 días calendario. Ahora, la rotación temporal tiene una característica. Debe realizarse necesariamente al interior de la entidad contratante. No cabe la rotación entre pliegos distintos bajo este supuesto. ¿A qué se refiere? Tal vez tú quieres rotar a un trabajador CAS del Ministerio de la Salud al Ministerio de Educación. ¿Se puede? No se puede, porque solamente se realiza al interior de la entidad contratante. Entonces, en todos los contratos CAS se va a poder verificar quién es la entidad contratante. Entonces, no se puede variar la ubicación en otras entidades. Todo se realiza dentro de la entidad donde viene elaborando. Rotación temporal. ¿Cuál es su naturaleza? Constituye el desplazamiento interno del trabajador hacia otro órgano de la misma entidad. O sea, dentro de la misma entidad que tiene su reglamento de organización y funciones, allí podemos establecer los órganos que la conforman. Dentro de esos órganos se puede rotar al trabajador CAS. Por eso dice, constituye el desplazamiento interno del trabajador hacia otro órgano de la misma entidad. ¿Cuál sería la naturaleza de la rotación temporal? Como viste, es un desplazamiento interno, se da dentro de la misma entidad. Nos dice, constituye el desplazamiento interno del trabajador hacia otro órgano de la misma entidad, pero en el mismo nivel y plan, ¿ya? En el caso de la designación es una movilidad dentro de la entidad, pero a nivel vertical, porque el trabajador CAS asume funciones de mayor responsabilidad. En este caso asume funciones equivalentes a las que venía realizando y se establece el límite de 90 días calendario. Excede ese límite y estamos ante un acoso moral que es pasible de denuncia administrativa y el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario. Por eso, la norma expresamente señala que la rotación es para prestar servicios en un órgano distinto al que solicitó la contratación, ¿ya? En un órgano distinto al que solicitó la contratación. No en una entidad distinta, sino en un órgano distinto. Entonces, se trata de una modificación temporal de la unidad orgánica donde se presta servicios. Ahora, tampoco puede, si, la rotación puede servir para otorgar un cargo de menor responsabilidad. Ejemplo, te contrataron para abogado y apareces siendo chofer. Eso implicaría ya afectar la dignidad del trabajador y eso se llama acoso laboral. Eso está prohibido. Por eso, en todos los desplazamientos de personal, lo que se tiene que ver siempre es la razonabilidad y proporcionalidad de la medida, la objetividad y no subjetividad de la medida, la probanza o no probanza de la medida, ¿ya? Porque si tú acreditas que no había necesidad, entonces es acoso laboral. Si tú, por ejemplo, em, acreditas que es por interés de la autoridad, o sea, es algo subjetivo, no objetivo, por ejemplo, un audio donde dice que lo va a trasladar al trabajador hasta que se aburra, eso también, si lo acreditas, entonces también es un acoso laboral. Entonces, mira, y también
como bien claro lo estoy diciendo, si lo acreditas, no es que tú conjeturas, supones. Por ejemplo, a veces el trabajador piensa que lo están rotando porque tienen algo contra él. Puede ser, pero si no lo acredita, no va a poder eh, dejar sin efecto la acción de personal que se le ha realizado. Por más que él diga que sí, si no hay pruebas, no se puede acreditar el hecho y por lo tanto la medida es legal. Pero no confundas lo justo con lo legal. Y en el derecho administrativo reina el principio de legalidad. Entonces, tú puedes ser para ti es injusto, pero es legal. También eso tienes que verlo porque la justicia en sí, los que estudiamos derecho, sabemos que la justicia no existe como tal. O sea, la justicia se define como la voluntad permanente, la voluntad permanente y constante de dar a cada quien lo que le corresponde. La justicia es un tema ético. Por eso puede ser que realice un acto y ese acto sea justo para uno, pero injusto para el otro. Por eso es un concepto relativo. En cambio, cuando hablamos de legalidad, es que la conducta de la autoridad debe circunscribirse en las normas jurídicas. Si tú encuentras una norma jurídica, por ejemplo, en este caso, la rotación temporal es 90 días. Vas a los hechos y le preguntas, trabajador CAS, ¿desde cuándo te han rotado? Me han rotado, señor, desde el 15 de enero. A la fecha de hoy se ha contravenido la norma. Entonces, esa conducta es ilegal. Y si es ilegal, es arbitraria. Y la misma ley establece que lo arbitrario está prohibido, generando la responsabilidad administrativa, la civil y la penal en contra de la autoridad que ha contravenido la norma. De la misma manera, también el principio de interés público supremacía sobre el interés privado. Ejemplo, puede ser que el trabajador CAS quiere su comodidad, ¿no? Él no quiere ir eh, él le han dicho que vaya dentro de la misma entidad a otra unidad orgánica, pero él no quiere, pero es más subjetivo que objetivo. Entonces, en ese caso, prima el interés público sobre su interés particular. Ahora, puede ser también que nuestro trabajador CAS presta servicios en un área de empleado, proyecta informes, ya, se realiza su rotación para que ahora entregue resoluciones, las notifique. Ya, hasta allí puede ser que estemos dentro de la razonabilidad y proporcionalidad. Allí todavía prima el interés público sobre el interés privado del trabajador, porque proyectaba, ahora entrega, ¿no? No hay problema. Ahora, el problema estaría si es que nuestro servidor tiene su resolución de CONADIS, Consejo Nacional de Discapacidad, y acredita que tiene un problema en la columna grave y se recomienda estrictamente que tiene que permanecer sentado. Pese a que se conoce de su condición, se procede al desplazamiento para notificador. En ese caso, ya no existe interés privado del trabajador, existe un derecho fundamental a la salud y la integridad. Pero está acreditado, como te has dado cuenta. No es que yo lo digo, yo me siento mal, me duele, me duele, me duele. No, tienes que acreditarlo y tampoco no es que me duele solamente la espalda, porque ahorita me está doliendo a mí la espalda desde hace una semana, pero eso puede ser por sistemas de estrés, no necesariamente algo que me impida trabajar, ¿no? Entonces, en ese caso, tiene que acreditarlo el trabajador.
Entonces, si se acredita que específicamente, como en este caso, él tiene la resolución de CONADIS que indica el problema de la espalda, de que no puede caminar, entonces allí ya pasa, ya no es un interés privado, es un derecho fundamental. Y el derecho fundamental es parte del interés público y se debe respetar. Entonces, por eso siempre en cada caso se debe verificar. No es lo mismo, por ejemplo, en las situaciones de cambio de modalidad de trabajo, de presencial a teletrabajo, primero hay que evaluar si el cargo este, puede ser materia de teletrabajo, porque si requiere de la presencia del trabajador, no se puede dar el teletrabajo. Y no es que el trabajador es el que justifica eso. No, mi cargo es y es para teletrabajo. No, él no justifica porque él está subjetivizado. Lo tiene que hacer la misma entidad pública. O en su caso, el servir tendrá que emitir su opinión sobre ese cargo. Y con eso sí, si el trabajador le dice, ese cargo sí puede estar sujeto a teletrabajo, le dice el servir, el trabajador allí sí deja su subjetividad y exige algo objetivo. También puede ser que se necesita, pese a que sea teletrabajable, a veces se necesita su presencia. ¿Ya? Pero el trabajador CAS dice que no puede ir porque tiene su mamá en casa. ¿Ya? Pero resulta también que son 11 hermanos, todos viven en la ciudad de Arequipa. Y dice ella que se hace cargo. No tiene ningún acta de conciliación, ningún documento que pruebe de que ha sido declarada en abandono la viejita y que ella se está haciendo cargo. Pues con ese solo decir o una declaración jurada no va a ser suficiente, porque tú puedes decir, no, pero deben creerme la declaración jurada, ¿sí? Se llama principio de presunción de veracidad. Se presume que los documentos y declaraciones de los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. Allí aparece la administración pública con su verdad material. Antes de tomar una decisión, déjame investigar, verificar. Y ahí es donde la presunción tiene que estar de la mano con la verdad material. Entonces, siempre, cada caso se tiene que evaluar. Por eso, cuando se hace consultas en estos temas, las respuestas son objetivas, genéricas, porque para hacer una respuesta concreta es como el médico, tenemos que revisar todo. Pero como estamos en un estudio, yo puedo hablar del procedimiento administrativo, pero verificar si es que se ha violado el debido proceso en un determinado caso implica la revisión de todo el expediente. Igual en estos casos. Por ejemplo, si ustedes me preguntan de manera genérica, doctor, me están movilizando cada mes. En ese caso, lo más probable, casi 80% seguro, de que existe un acoso moral al trabajador. Pero ese 20% está sujeto a que se evalúe en el caso concreto si es que hay alguna justificación. ¿Por qué pensar que no hay justificación? La realidad es mucho más grande e inmensa que el derecho. Entonces hay que ver siempre evaluar esas cosas. Entonces las características de la rotación temporal en el caso del régimen CAS es que no puede exceder de 90 días calendario. No dice 90 días hábiles, es decir, se computan sábados, domingos, feriados y días no laborables. Dice 90 días calendario, ¿ya? O sea, se computan sábados, domingos, feriados y días no laborables. Si diría 90 días hábiles, entonces tenemos que quitar sábados, domingos, feriados y días no laborables. Pero la norma es clara, 90 días calendario. Tampoco vas a confundir y decir son 3 meses. No, es 90 días calendario. Y es a favor del trabajador, porque hay meses que tienen 31 días. Y ese día, porque si lo computas en meses, el mes para el derecho laboral es de 30 días, siempre es 30 días. Entonces no conviene. También si estamos pasando en febrero, entonces si dices en meses, tampoco te convendría. Bueno, le convendría a la entidad pública porque sería más días, ¿no? Ya. Entonces no puede exceder de 90 días calendarios durante la vigencia del contrato. Ahora, es interna.
porque debe realizarse dentro de la misma entidad. No puede trasladarse a otra entidad pública. Esto también es interesante, mira, dice dentro de la misma entidad. No creas que no genera problemas. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es siempre irnos a los documentos de gestión, por ejemplo, al reglamento de organización y funciones. Y ese reglamento de organización y funciones contiene un organigrama. Ese organigrama es de toda la entidad. Si es una municipalidad, es sencillo verificar, ¿no? Entonces pasa de la unidad de logística a la unidad de administración y así, ¿no? Sencillo. Pero cuando es un gobierno regional, cuando ves el organigrama, ves que dentro del organigrama existen gerencias regionales que son parte de la entidad. Y el contrato CAS que ha firmado, allí dice expresamente gobierno regional. Si dijera gerencia regional, entonces solamente dentro de la gerencia puede rotar. Pero si lo ha firmado el gobernador regional, significa que puede rotar dentro de los órganos que están en el organigrama, lo que incluye a las gerencias regionales, unidades ejecutoras, y no habría problema. ¿Ya? Pero siempre también hay que verificar, o sea, ¿por qué dice siempre razonabilidad y proporcionalidad? O sea, tú podemos decir, entonces sí lo puede rotar a otra gerencia, sí, porque la norma lo permite, porque la gerencia, según el reglamento, es la misma entidad y la rotación se hace dentro de la misma entidad, ya. Pero siempre por eso te digo, caso concreto hay que ver, porque puede ser de que lo han rotado, pero implica mayor gasto para el trabajador. Por ejemplo, una de las gerencias es mucho más lejana que la que donde estaba. Es decir, hay un cambio del lugar habitual del trabajo y allí le estás generando mayor perjuicio. Entonces, allí es donde puedes decir, por ejemplo, que en tu caso podría darse un acoso moral por contravenir la razonabilidad y proporcionalidad. En el caso de la rotación, en el 1057 es diferente de la 276. En la 276, si es que yo te voy a rotar a un lugar diferente al habitual, la autoridad tiene que obtener mi consentimiento. Eso es en la 276. Pero en el CAS no dice eso. Solamente dice la rotación es dentro de la misma entidad, lo que implica que te puedo rotar a distintas unidades orgánicas de mi entidad y no habría que quejarse. Sin embargo, ahí aparece proporcionalidad y razonabilidad. Dos, no se modifica la remuneración. El trabajador mantiene su contraprestación económica porque existe una equivalencia de cargos y funciones. Por lo tanto, no implica mayor responsabilidad. En el caso que el trabajador CAS dice que a través de una rotación le ponen en un cargo menor o mayor, allí ya se produce el acoso laboral. Ahora dice, no modifica el plazo contractual. El contrato sigue venciendo en la fecha originalmente pactada. ¿Por qué tú dirás? Porque cuando se suscribe el contrato CAS, el contrato es un acuerdo de voluntades y allí te establece el plazo de tu contrato. Y también te establece que está sujeto a desplazamientos de personal. Ahora, si tú me dices, no me establece mi contrato, entonces no estoy sujeto, tienes que entender que los contratos son normas jurídicas individuales. En lo que no digan las normas jurídicas individuales, inmediatamente viene la ley o el reglamento y suplen las deficiencias y llenan los vacíos. Por eso todo trabajador CAS, diga o no en su contrato, está sujeto a los desplazamientos de personal conforme al artículo 11 del del reglamento del decreto legislativo 1057. Aquí tenemos un caso práctico, mira, un ingeniero CAS contratado para la oficina de infraestructura es rotado durante 2 meses a la oficina de planeamiento para apoyar la elaboración del plan operativo institucional. La entidad puede disponer dicha rotación porque es temporal, se realiza dentro de la misma entidad y no excederá de los 90 días calendarios.
Límites jurídicos. La rotación no puede convertirse en una modificación sustancial de funciones. O sea, una cosa es una modificación tangencial, pero modificar la sustancia de las funciones no es válido. Por ejemplo, no sería válido cambiar a un abogado por funciones de chofer, porque sustancialmente se está modificando las funciones de abogado, porque las funciones de chofer son totalmente, diametralmente diferentes a las de abogado. O cambiar a un contador para que realice labores de vigilancia. Y como ves, el desplazamiento de personal siempre tiene que darse por parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en cuenta la experiencia, la capacitación y la formación del trabajador CAS. Entonces, teniendo en cuenta eso, se tiene que producir los desplazamientos de personal. En este caso, de abogado a chofer, evidentemente no se toma en cuenta la formación, la capacitación y en su caso la experiencia del trabajador CAS. Y por lo tanto, se produce el acoso laboral. Ahora, esas situaciones de modificar sustancialmente las funciones a través de un desplazamiento de personal implican vulneración al principio de razonabilidad. ¿Ya? Como escuchaste, el principio de razonabilidad implica que se debe adecuar los medios a los fines. Otra forma es diferenciándolo la razonabilidad de la proporcionalidad. La razonabilidad es cualitativa, implica imposibles jurídicos o fácticos, mientras que la proporcionalidad es cuantitativa, establece cuánto. Luego tenemos la comisión de servicios. La comisión de servicios es un desplazamiento para realizar funciones específicas fuera de la sede habitual. Funciones específicas fuera de la sede habitual. Puede ser fuera de la provincia de residencia o incluso fuera del país. ¿Ya? A diferencia de la rotación que es dentro de la entidad, la comisión de servicios se puede dar fuera de la provincia o fuera del país. Y aquí está la temporalidad. La designación temporal está sujeto a la confianza. La rotación temporal a un plazo, que es 90 días calendario. La comisión de servicios también está sujeta a un plazo, dice hasta un máximo de 30 días calendarios en cada oportunidad. La condición debe estar debidamente motivada por las necesidades del servicio. Ahora, también puede ser que en algunos casos la entidad te emite resoluciones para motivar el desplazamiento de personal. En otros casos, puede ser que la entidad te emite solo un memorando y dispone el desplazamiento de personal. No existe norma que establezca el acto de la administración a través del cual se debe dar el desplazamiento de personal. Pero si ves la ley del servicio civil, la ley del servicio civil te expresa expresamente, te dice expresamente que los desplazamientos de personal son actos de administración, no son actos administrativos. La ley del servicio civil dice son actos de administración. Tú puedes decir, ¿y qué tiene de eso? Es que la ley 27444 dice que los actos de administración pueden o no estar motivados. ¿Ya? Ese es lo que sucede con los desplazamientos. No existe norma que diga debe ser resolución. Si te lo han dado resolución, está bien. Desplazamientos, ¿eh? Pero también se da por memorando. No puedes decir que está mal, porque la ley 30.057, ley del servicio civil, indica que las acciones de personal son a través de actos de administración y los actos de administración no requieren motivación. Esto significa que no son necesariamente resolución. Ahora, otra situación es de que tampoco tú puedes decir, es que la necesidad de servicio debe estar indicada en el acto, en el memorando.
Tampoco la norma obliga a eso, porque es un acto de administración. Pero eso no significa que cuando tú ves un memorando, el memorando tiene una referencia. Eso te lleva a la referencia. Y tal vez esos documentos también tienen otras referencias. En esas referencias deben estar los informes que justifican por qué se necesita de ese desplazamiento de personal respecto de ese trabajador. Por lo tanto, si de repente te notifican hoy día con un memorando y de la nada ni siquiera tiene referencia, es porque se soñó la autoridad, evidentemente allí se debe solicitar primero la reconsideración del acto de administración o el acto administrativo, indicando que no existe. Ah, eso también es importante. A veces preguntan, dice, este doctor, a mí me han dispuesto mi rotación, ya, eh, pero voy a apelar o voy a reconsiderar. Está en su derecho. Ya. Sin embargo, el acto se ejecuta. No es que vamos a esperar a que place los 15 días. Eso también piénsalo, ¿por qué? Se debe a que la administración pública no es una empresa. Si fuera una empresa, tal vez allí discutes, no se ejecuta, si se ejecuta, abusivos o no. Lo que pasa que en este caso, por eso, hablar de empleo público es diferente de hablar del derecho del trabajo. El derecho del trabajo es con las empresas. En el empleo público está el interés público, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo como autoridad dispongo un desplazamiento de personal, es para mantener la prestación de servicios públicos. Todo lo que haces, hasta lo más mínimo, es para mantener la prestación de servicios ¿a quién? A la comunidad. Por lo tanto, si te disponen un desplazamiento de personal y tú te niegas, dices, no, no voy a hacer caso. Ya, un montón de cosas dices, la Constitución te alegas, pero es posible que incurras en falta. Uno, puede ser que te quedes en el mismo cargo pese a que te dijeron que tú ya no debes estar. Usurpación de funciones podría presumirse. Dos, no quieres ir. Falta disciplinaria de resistencia a las órdenes de la autoridad. Desobediencia a la autoridad. Entonces, lo que se hace generalmente para evitar problemas al trabajador CAS, porque a veces uno como abogado puede decirle, no, no hagas caso, vamos a presentar el recurso y tú sigue ahí, pero lo estoy exponiendo a peligro y yo como abogado no voy a tener el peligro, pues por más chamba voy a hacerme, me estoy haciendo chamba. ¿Por qué? Porque si es que la autoridad sabe, y de hecho el abogado le va a decir, déjalo, y le abre proceso disciplinario y lo denuncian penalmente. Y yo lo he visto porque eso también, por la experiencia, he visto que eso han hecho. Puede ser que tú digas, pero se va a caer, que no hay problema, que no sé qué, eso se va a archivar, ya, está bien, pero ya te crearon daño económico, porque no creo que vayas al Ministerio Público solito y tengas todo el tiempo del mundo. Y también no creo de que un disciplinario quieras tú solito hacerlo. Generalmente hasta en el texto están diciendo tienes que hacerlo con abogado. Y los abogados, si quieres uno bueno, te va a cobrar caro. Si quieres uno más o menos, bueno, estás jugando tu, tu permanencia, ¿no? Entonces, por eso, generalmente si dicen la orden, se hace caso a la orden, mientras tanto se apela de la orden o se reconsidera. Ya, eso se debe al carácter continuo y permanente de los servicios públicos. Ya. ¿Cuál es la naturaleza de la comisión de servicios? Es un desplazamiento temporal del trabajador para cumplir funciones fuera de la entidad. Ya, fuera de la entidad. Ya, cumple funciones, o sea, sus funciones las cumple fuera de la entidad. Dice, no supone cambio de puesto ni de dependencia administrativa, es decir, va a ir en representación de la entidad, está saliendo. Simplemente implica la ejecución temporal de actividades en otro lugar, o sea, sus actividades las va a realizar en otro lugar. Plazo máximo 30 días. Por eso, ¿cuáles son las características de la comisión de servicios? Tiene carácter temporal. Máximo 30 días calendario por cada oportunidad.
se fundamente en necesidades del servicio, la entidad debe justificar la comisión, ya sea en un informe aparte que motiva o en una resolución. Puede realizarse fuera de la provincia. La norma permite expresamente desplazamiento interprovincial entre provincias o desplazamiento internacional. Caso práctico, a nivel nacional, un abogado CAS de Arequipa es comisionado durante 15 días a Lima para asistir a capacitaciones organizadas por Servir. Caso práctico internacional, un especialista CAS del Ministerio de Relaciones Exteriores es enviado 10 días a Chile para participar en una reunión técnica internacional. Entonces ahí puedes ver casos prácticos entre provincia, fuera de la provincia y fuera del país, donde se puede ver evidentemente que sí es útil y no es dañino una comisión de servicios. Ahora, no creas que los desplazamientos de personal están libres de control. Cuando hay desplazamientos de personal que pueden ser contrarios a ley, entonces se puede presentar los procesos constitucionales, por ejemplo, el amparo. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona con discapacidad que la han rotado a un área donde se va a afectar su integridad, lo que procede en ese caso es la demanda de amparo, sin perjuicio de que él cuestione también la medida administrativamente. Pero sí es posible, pero en casos evidentes, porque si no son casos evidentes, la vía correcta es el contencioso. Por ejemplo, un caso que no sería evidente sería, por ejemplo, cuando se produce la rotación, existe documento que inclusive le han emitido un memorando debidamente fundamentado de que existe una brecha en la unidad de estadística de 5 asistentes administrativos y que como ella está como asistente administrativo tiene que pasar a estadística porque se tiene que culminar una tarea. Entonces, evidentemente, en ese caso, si no está de acuerdo, si se va a un amparo, no le va a ser útil el amparo porque no hay nada, una contravención constitucional. Entonces, las facultades de desplazamiento no son absolutas, eso sí, nada es absoluto. La administración debe respetar el principio de razonabilidad, la buena fe administrativa, la dignidad del trabajador y la prohibición de abuso del derecho. ¿Ya? Se prohíbe el abuso del derecho, tanto de la entidad pública, bueno, en el caso de la entidad pública no hace abuso del derecho, ella comete arbitrariedad y eso implica salirse del marco legal. También hay el abuso de poder y el exceso de poder, es decir, tienes la facultad, pero te excedes en su ejercicio. Eso es lo que sería el abuso de derecho, pero en el caso de la entidad. También los servidores CAS tampoco podrían hacer uso del abuso del derecho, ¿no? Por ejemplo, tal vez por el estado de gestación de una trabajadora, ella solicitó su desplazamiento vía rotación a otra área. Ya pasaron los 90 días. Entonces, se tiene que disponer su retorno, ¿no es cierto? No podría continuarse porque sería contra la ley. Ahora tú me dices, no, pero le va, no, y bueno, allí aparece otra ley, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya en el cargo donde debe regresar, ya el empleador debe haber tomado las medidas necesarias para cautelar sus derechos. O sea, siempre tiene su contraparte, ¿no? O sea, no vayas a pensar, ya, entonces las dejamos sin sentido. No, pues se accedió para garantizarle sus derechos fundamentales, pero no puedo tampoco contravenir la ley. Entonces, como yo sé que sigue gestando, entonces se le puede invitar, ¿no? También a hacer uso de sus licencias, adelantamiento de vacaciones, o en su caso, adecuar, ¿no? Las labores que está realizando.
Entonces, en este caso, los desplazamientos de personal son parte del jus variandi. El jus variandi administrativo em, viene del poder de dirección. Entonces, vemos aquí al trabajador y al empleador. El empleador tiene el poder de dirigir al... Bueno, primero, el trabajador le está subordinado. Esa subordinación le da el poder de dirigir. Ahora, ese poder de dirigir puede implicar el poder de variar las condiciones del trabajo. Y eso es el jus variandi. Ahora, por su parte, no creas que en el caso del trabajador no tiene su lado de la subordinación. Existe también el resistentae, o sea, el derecho a resistirte, ¿ya? Pero siempre hay que saber hacerlo, porque también si lo haces de una manera no planificada ni estratégica, evidentemente te va a traer más responsabilidades. Por eso existe el derecho a resistirse, como el otro tiene el derecho a variar. Entonces, el jus variandi administrativo es la facultad de la entidad pública para organizar y redistribuir temporalmente el trabajo de sus servidores cuando existan razones objetivas vinculadas al interés público. O sea, razones subjetivas, no. Tiene que estar vinculado al interés público, no al interés privado. Sin embargo, dicho poder no es ilimitado. Se encuentra sujeto a los principios de legalidad. Toda medida es dentro del marco de las normas jurídicas. Razonabilidad, se debe adecuar el desplazamiento de personal al fin público que se pretende alcanzar. La proporcionalidad, se debe tener en cuenta las funciones, experiencia, capacitación y formación del trabajador antes de asignarle un nuevo cargo. Y el debido procedimiento administrativo, porque en el caso en que se le va a variar el lugar habitual de trabajo, se le deberá explicar las razones por las cuales se está disponiendo esa medida, porque también es cuestión de dignidad del trabajador. No es que yo le envío, ya te vas, pero dígame por qué te vas. Solamente se le tiene que explicar, ¿no? Rápidamente. Te voy a pasar el informe que sustenta por qué te tienes que ir. Aquí está el informe. Ahí si él quiere cuestionar, hágalo por escrito, señor, igual que yo le estoy mandando por escrito. Entonces ya se va a ir a las autoridades y las autoridades serán los que pueden decidir si es que el trabajador está en la razón o la entidad. Supuestos ilegales de desplazamientos de personal. Podrían darse supuestos como rotar permanentemente al trabajador. Por ejemplo, de la unidad de presupuesto, cuando ya se estaba adecuando, lo pasan a contabilidad. De contabilidad lo pasan a abastecimiento. De abastecimiento a logístico. No le permiten al trabajador poder ejercer sus funciones. Eso inclusive crea estrés laboral, porque un día está aprendiendo una cosa, no le dejan. Entonces, eso es un supuesto ilegal. Utilizar la comisión de servicios como sanción encubierta. Entonces, no quieres hacer caso. Ya. Te vas de comisión de servicios por 30 días. Una capacitación que te he encontrado. Eso también eso se llama el fraude laboral o la simulación laboral. La simulación laboral no solamente y el fraude se utilizan en los desplazamientos de personal, se utilizan también en toda la relación laboral. Cuando hablamos de la relación laboral, se inicia con el contrato CAS. Una vez que suscribes, se inicia la relación laboral. Esa relación laboral esencialmente está sujeta a suspensiones. Dentro de las suspensiones encuentras las licencias y los permisos. Está sujeto también al término de la relación laboral. Está sujeto a los beneficios sociales, convencionales, legales. Ahora dice, asignar funciones incompatibles con el perfil profesional. Ya, eso también hay que tener cuidado porque se tiene que ejercer funciones
teniendo en cuenta el perfil profesional. Ahora, ¿qué pasaría si, digamos, nuestro trabajador CAS no quiere problemas con la autoridad y le acaban de designar en un cargo de confianza? Ella verifica que no cumple con el perfil. Eh, yo te recomiendo no seas tanto de decir no, porque va a haber problemas o te van a cortar tu contrato, ya no te lo van a renovar. Tal vez en esos casos, para deslindar responsabilidad, hay que ser un poco más estratégico. Por ejemplo, decir, asumir el cargo e informar. Se informa agradeciendo por el cargo, por la confianza otorgada a mi persona. Debo informar que en dicho cargo se debe contar con el título profesional de. Solicito se me informe si hay alguna norma administrativa interna que indique que dicho cargo también implica el título profesional de, a fin de evitar cualquier tipo de responsabilidad por mi parte y de ustedes. Sí, nada más, y lo dejas. Ya no te desesperes yendo, haciendo más cosas, porque más allí ya no eres servidor público, estás actuando por tu interés privado. Ya deslindaste responsabilidad con ese oficio. ¿Por qué? Si es que alguien te busca algún proceso, si me abren, doctor, si me abren, ah, existen las eximente de responsabilidad. El error en el cual te ha inducido la misma entidad. Te han dicho por memorando, vaya usted ejerce ese cargo. Usted le puso en conocimiento, pero igual no te dijeron nada, les valió. ¿Quién es el responsable? ¿Tú? No. ¿Quién es responsable es la otra parte? Ahora, desplazar arbitrariamente al trabajador para perjudicarlo. Ya, eso también puede ser, mira, sabes de que tienes, es madre soltera, tiene un hijo autista en casa y todavía está su mamá enferma y de adulto mayor en casa. Ella solamente ve por ella. ¿Sería posible desplazar arbitrariamente al trabajador a un área, a un lugar geográfico distinto, pero sí dentro de la misma entidad? No, porque eso le perjudica. Ahora dice, mantener rotaciones sucesivas que exceden el límite legal. Entonces puede ser, ¿no? Te pongo tu rotación de 90 días, entonces me pongo astuto, retorna a los 15 días otra rotación. No, pero ya pasó los... No, es que ya terminó tu rotación anterior, ahora has retornado, ahora es otra rotación. Pues eso también es una situación de... Bueno, estos supuestos de ilegalidad o arbitrariedad se ven como acoso moral. Entonces, eso puede meritar denuncias administrativas o actos administrativos que son sujetos a recursos. Se agota la vía y se puede ir ante el órgano judicial correspondiente, pero siempre hay que evaluar costo-beneficio. Un proceso judicial dura primera instancia de 6 meses a un año, segunda instancia de 6 meses a un año, y bueno, tal vez la casación es 2 años, entonces son promedios. Entonces, tal vez no te es muy útil. Pues hay que evaluar siempre cuándo sería posible. Ya, claro, cuando tú veas de que es un exceso, una denuncia penal por abuso de autoridad. Cuando veas que evidentemente se viola un derecho fundamental, una queja a Defensoría del Pueblo. Cuando ves que te están rotando porque tú no quieres hacer acciones que impliquen afectar recursos públicos, la denuncia a la OSI. Cuando tú ves de que te está rota, que te rota porque no le caes, porque te quiere acosar sexualmente, pero como no le das bola, se ha agarrado de ti, la denuncia administrativa. Pues todas esas medidas se pueden hacer uso, pero siempre les digo, también recuerda que es arma de doble filo, no es que como trabajador le voy a tirar todo eso y me burlo, si es que se te cae en eso, si no has evaluado bien todo, o sea, lo hiciste porque subjetivamente te subjetivizaste o querías hacer daño, igual eso se llama abuso del derecho y la otra parte a la que has estado denunciando también puede contraatacarte. Entonces tampoco no es que le lanzo y no va a pasar nada. Pues toda acción implica una reacción. Por eso, responsabilidad es responder. Si tú hiciste algo, tú respondes. Ya, por eso siempre se evalúa, se evalúa. Eso hay que evaluarlo con el abogado
Y decirle, ¿no? Que te diga la verdad, no que te dé por tu lado. También eso es interesante, porque hasta la IA te da por tu lado. Tú pones a tu caso y la IA te va a dar por tu lado porque tú has hecho la pregunta para que te den la respuesta así. Psicológicamente recuerden de que todos hablamos bien de nosotros. ¿O te has visto alguna vez en una reunión de amigos hablando mal de ti? Nunca. Por lo tanto, significa que todas las personas con las que estuviste hablando nunca te han dicho la verdad. Siempre han hablado bien de ellas. Entonces, por eso, la diferencia entre la IA y los abogados es que la IA puede darte vistos, pero es bueno preguntar el caso al abogado para que el abogado te diga lo que puede pasar y si estás de acuerdo en correr riesgos, porque los riesgos es lo importante. Por ejemplo, en la mañana me preguntan, doctor, vamos a hacer una demanda de desnaturalización. Ya. Entonces, la pregunta allí es, ¿habrá un problema en tu entidad? Porque como vamos a demandar a la entidad y tú eres todavía a plazo fijo, capaz tus funcionarios no les va a gustar e inmediatamente cortan el contrato. O tal vez eres tan necesario que sabes muy bien que no te van a cortar el contrato. Inclusive tal vez te han dicho, haz valer tus derechos, no te preocupes. Entonces, eso es algo psicológico humano que hay que preguntar. Entonces, a partir de eso, entonces puede decidir, ¿no? Entonces, si dicen que sí, hasta le han dicho que haga valer sus derechos, entonces hay que presentar la demanda porque usted no ingresó por concurso público para ganar su estabilidad laboral mientras usted esté prestando servicios. Ahora, si es que usted sabe que la van a retirar, bueno, hay que evaluar si le conviene o no presentar una demanda, porque si presenta y usted dice que no les gusta, lo más probable es que ya no extiendan el periodo contractual. Alguien de ustedes también puede decir, medidas cautelares, medidas cautelares. Eso también tienen que verlo con el abogado. También exigirle que te diga la verdad. La medida cautelar se presenta, te lo presento, pero el problema es, ¿va a tener éxito o no? ¿Qué, qué riesgo tengo de que no se dé? Porque una medida cautelar no solamente es decir o hacer un escrito de 100 páginas. Mientras más grande, menos te van a conceder. Mientras más complejo y más lo hagas complicado, no te van a conceder. Tiene que ser lo preciso. Por ejemplo, me hago admitir una demanda de amparo y a mi cliente lo han votado, pero mi cliente es discapacitado. Simplemente hago mi medida cautelar. En una hoja le digo, sentencia del Tribunal Constitucional, sentencia del Tribunal Constitucional, sentencia del Tribunal Constitucional. Tres sentencias nada más, donde dice que el trabajador CAS con discapacidad debe ser repuesto. El trabajador CAS con discapacidad puede ser repuesto. El trabajador CAS con discapacidad. En el presente caso, adjunto mi resolución de CONADIS, adjunto mi carnet de CONADIS, adjunto la carta de despido. Conclusión. Según el Tribunal Constitucional, los trabajadores CAS discapacitados no pueden ser cortados en su vínculo laboral. Por lo tanto, en el presente caso, con la resolución de CONADIS, mi carnet de CONADIS, legalizado por notario, acredito mi condición de trabajador CAS discapacitado. Y con esta carta, acredito que he sido materia de un despido incausado, que no se sustenta ni en mi conducta, ni tampoco en mi capacidad, porque expresamente dice es por razones presupuestarias. Cuando yo he elaborado, y aquí está mi constancia de trabajo, por más de 8 años. A que ves chiquito y ya te diste cuenta. Si tú eres juez, vas a decir, sí, pues hay que conceder normal la medida cautelar, discapacitado sin trabajar. Pues ahí aparecen tres elementos. Verosimilitud del derecho. Lo que te acabo de decir te hace ver si está clarito, doctora, clarito, tiene que salir, sí o sí. Exacto. Eso es la verosimilitud del derecho. Si nos ponemos a hablar mucho, mucho, ya bueno, tu guía te va a hablar un montón, pero si no eres preciso, no funciona. Verosimilitud del derecho. Y el segundo, peligro en la demora.
Entonces, el peligro de la demora también. Si es que tal vez dices, a veces eres un funcionario, ganabas 15.000 soles, te acaban de reducir a 12.000 soles. Voy a presentar mi medida cautelar, pues, porque esto es imposible. Tal vez haya verosimilitud del derecho, pero el juez puede considerar que no hay peligro en la demora, porque dice, por 3.000 soles menos al sueldo mínimo, que es de 1.130, ¿hay algún peligro? Ni tienes familia, ¿no? No, no tengo familia, pero soy un hombre que está siguiendo su doctorado en Francia, virtual. ¿Cuánto te cuesta? $500 mensuales. Como ves, no hay peligro en la demora. Y si no hay peligro en la demora, no hay cautelar. Por eso es importante que siempre se evalúe acciones de amparo, medidas cautelares, nulidades de oficio, revocaciones, porque no es hacerlo. La IA le pones porque tú mismo le vas a decir lo que tú quieres y la IA te dice lo que tú quieres, no te dice lo que debe ser. En ese cuadro resumen vas a encontrar acciones como la suplencia, la designación, la rotación y la comisión. En el caso de la suplencia, está sujeto a condición resolutiva. Viene el titular, te vas. La designación también está sujeta a condición resolutiva. Te retiro la confianza, te vas. En el caso de la rotación y la comisión están sujetos a plazo. 90 días calendario y 30 días calendario por vez. En el caso de la suplencia, el ámbito es interno. En el caso de la designación es para comisiones y encargos de confianza o de dirección. En la rotación es interno, pero en órganos distintos. En el caso de la comisión es fuera de la provincia o también fuera del país. Con lo que terminamos nuestra clase del día de hoy sobre desplazamientos de personal. Pues siempre ten en cuenta que cuando estamos en estos desplazamientos de personal, si tú tienes un problema, trata de verlo lo más objetivo posible y obtener también los documentos, porque tal vez te dices, esa necesidad transitoria no existe. Pides por acceso y verificas que sí hay necesidad. Entonces, mejor ahí ahorrarse los centavitos para otras cosas que sí van a tener valor. ¿Ya? Entonces, eso sería. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Ahora pasamos a una breve ronda de preguntas, estimados colegas. Si en caso desean hacer la clase un poco más dinámica, interactiva y el doctor los puede orientar mucho mejor, pueden alzar su manito y pueden activar su micrófono. Ahorita comenzamos por orden, hay unas preguntas en el chat. Tenemos una que dice, a ver, buenas noches, doctor, una pregunta. Si hay una postulación supuestamente como suplente en el 2023 para cargo y estés hasta la actualidad sigue trabajando, ¿se considera como fraude y más si hay desplazamiento? Ah, doctor, está silenciado. Si es que siempre hay un titular al que se está reemplazando, la suplencia jamás se va a desnaturalizar. Pero si en algún momento de esa suplencia no has estado supliendo a alguien, allí la suplencia se desnaturaliza. Muchas gracias. Agustín, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Sí, buenas noches. Doctor José, ¿y cuándo es donde se desnaturaliza el CAS de suplencia? Ya que usted está indicando que si el suplente no está supliendo al titular, ¿en qué casos exactamente se podría desnaturalizar si es que el CAS, el titular ha renunciado un mes antes de la contratación del suplente? Justo en ese caso que usted dice, ya se ha desnaturalizado. O sea, ¿cómo se desnaturaliza? Ya, en este caso, la suplencia no está hablando su compañero como un desplazamiento, sino como el inicio de una relación laboral en el CAS. También sucede esto, es útil para los 728 y los 276, lo que voy a decir. Ya. Primero puede ser uno, ingresas y supuestamente en tu contrato o resolución dice que estás por suplencia. E inclusive indica una plaza, ¿ya?
Y puede ser que en el contrato, a veces les pasa, no indican a quién está supliendo. Entonces, y la plaza, cuando averigua sobre esa plaza, así como en su caso de su compañero, te das cuenta que hace un mes, antes de que digan que está supliendo, hace un mes, ya nadie ocupaba esa plaza porque ya había renunciado. Esa suplencia está desnaturalizada. Primer caso. Segundo caso, tú efectivamente firmas tu suplencia y efectivamente estás sustituyendo a alguien. Estás sustituyendo normal tú y de repente alguien te dice, oye, ha muerto esa persona y tú sigues prestando servicios después de que ha fallecido. O sea, ya sabemos que no va a regresar y la entidad tiene que saber que no va a regresar. Como la entidad sabe, ya sabe que ha fallecido el servidor y mantiene tu suplencia por el periodo en el cual tú estás laborando sin sustituir a un titular porque ha renunciado, ha sido destituido, ha fallecido. Entonces, en ese caso, ya se desnaturaliza la suplencia. Gracias, doctor José. Muchas gracias, doctor. Vamos con una pregunta muy rápida de un colega que no tiene micrófono. Le está preguntando, doctor, buenas noches, no tengo audio. Tengo una pregunta. Un CAS asume funciones de jefatura durante un año, firma documentos y dirige personal, pero sigue recibiendo la misma remuneración. ¿Tiene derecho a diferencias remunerativas y puede alegarse enriquecimiento indebido de la administración? Sí, es posible porque primero tiene que ver en los documentos de gestión cuánto es la remuneración que le corresponde a ese cargo y cuál es la remuneración que él tiene. Si la remuneración del cargo que tiene mayor responsabilidad es mayor, entonces él puede pedir que se le dé la remuneración del cargo porque ahora es un derecho. En su caso, pedir la de vengados intereses legales. Muchas gracias. Milagros, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Sí, claro, muchas gracias. Buenas noches, doctor José. Buenas noches con todos. Doctor, una consulta. Usted mencionó en cuanto a la rotación de personal, explícitamente en caso del personal 276 asistencial, ¿ya? Que realizan guardias, se les hace una rotación de servicio, si bien es cierto, pero se les da la rotación de servicio para un área donde no se realizan guardias. Entonces estaría afectando su remuneración, puesto que las guardias tienen un monto que, o sea, un adicional, ¿no? Es como un bono que se les paga al personal asistencial, en donde de alguna manera la remuneración aumenta, ¿no? Entonces, yo quisiera saber, doctor, si es que de alguna manera eso afectaría el, el, la rotación del personal, ¿no? O sea, su remuneración, ¿se estaría afectando ahí o es que es una modalidad que sería normalizada en cuanto a la ley, el decreto legislativo 276 en cuanto a en cuanto al personal asistencial? Ya, primero, según las normas del Ministerio de Salud, las guardias se dan por necesidad institucional, no son conceptos remunerativos. Al no ser conceptos remunerativos, no están sujetos al principio de intangibilidad de remuneraciones. Por lo tanto, podría reducirlas según mis necesidades. Ahora, si es que se acredita de que esa reducción o puesta a disposición para que se produzca la reducción es irrazonable, entonces esto es arbitrario y al ser arbitrario se debe restituir las guardias. Pero no se ve eso desde el punto de vista de que es remuneración, no es remuneración. Lo que se ve es desde el punto de vista de lo arbitrario respecto de estos trabajadores. Ok, doctor, muchas gracias. Doctor, una última pregunta ya para cerrar esto, doctor. Quería consultarle acerca también justamente de las guardias, el personal, hay cierto personal que trabaja en una institución pública, entonces donde
efectivamente se le daban guardias por más de 8 años aproximadamente en un área donde supuestamente recién ha salido una resolución del MINSA indicando de que no deberían otorgárseles guardias a esa área en específica y que esa resolución ya viene, o sea, de esa normativa ya viene de años anteriores. Sin embargo, se le había estado otorgando a este personal ya nombrado, este, por más de 8 años esas guardias, ¿no? Entonces, y de la noche a la mañana se les retira esas guardias diurnas, entonces estaría afectando de alguna manera, ¿no? Como usted bien menciona que no, si bien es cierto, no son, las guardias no son parte de la remuneración, pero por más de 8 años han sido parte explícita valga la redundancia, de la remuneración, ¿no? Entonces, yo quisiera consultarle, doctor, ¿eso sería algo arbitrario de parte de la entidad pública? Esto se ve en la costumbre administrativa. Cuando las costumbres administrativas no contravienen la norma, se puede pedir su restitución. Pero si en este caso había una norma que decía que no se podía realizar más guardias que las que estaban realizando, esa costumbre es contraria a ley y por lo tanto no se puede mantener. Genera nomás responsabilidad para los funcionarios que han estado permitiendo eso. Ok, doctor, muchas gracias. Un ratito retomamos a las preguntas del chat. Milagros también me está preguntando, si un trabajador CAS solicita un desplazamiento por salud con documentos, ¿se puede desplazarlo a otra provincia? Las formas de desplazamiento de personal están sujetas a la discrecionalidad de la autoridad. Por lo tanto, no es una obligación de la autoridad, más bien es una facultad. Solamente se convierte en una obligación si es que existe la violación del contenido esencial de un derecho fundamental. Por ejemplo, hay personas, en un caso vi que tenía artritis reumatoide y bueno, visualmente veías que en verdad el trabajador estaba con las articulaciones inflamadas, informe médico que tampoco podía ni caminar, ya se arrastraba. Entonces, en ese caso, él pedía el desplazamiento de personal porque el médico había informado de que las zonas húmedas no son buenas para él, entonces tiene que irse a otro lugar. Pero como ves, está acreditado. Que a veces también el trabajador dice, yo tengo mi mamá que está enferma y yo solito lo veo, pero ahí tienes que acreditar muchas cosas, que la mamá no tiene más hijos, que los hijos han renunciado, que han declarado en desamparo a la señora y como consecuencia de eso, por sentencia, tal vez te han declarado, ¿no? Que tú eres el órgano de apoyo, que te haces cargo y que tú también no tienes familias. O sea, la gravedad, mientras no haya acreditación de gravedad, no hay violación del derecho fundamental y si no hay violación del derecho fundamental, sigue siendo una facultad los desplazamientos de personal. Muchas gracias. Agustín, ¿puedes entender tu micrófono, por favor? Gracias. Doctor José, en el caso de la desnaturalización del contrato de suplencia, ¿se puede realizar la demanda de reposición en la acción de amparo? No, olvídense de los amparos. Esa es una mala costumbre de los TikTokers. El derecho no es TikTok. Mire, yo le digo una cosa. Yo hago también un TikTok y al toque me lleno de clientes. Los abogados que hacen su TikTok sin prestar, no informando, son los que hacen eso. Por ejemplo, eso de los procedimientos administrativos de tránsito, hubo un montón de páginas donde declaran nulas papeletas. De esos procesos de tránsito, del 100% de papeletas, solamente un 10% tiene la posibilidad de que salir, pero ellos cobran de todo. O sea, las acciones de amparo no son la vía idónea. En el Perú, el Código Procesal Constitucional dice, la acción de amparo es residual. Esto significa que solamente vas al amparo cuando no puedes ir a otro proceso. En este caso, si estamos hablando de trabajadores CAS y su suplencia desnaturalizada, el trabajador CAS tiene que iniciar la vía administrativa, solicitud negativa, en apelación, recién se va a un contencioso administrativo. En el caso del trabajador 728, él no agota la vía administrativa, entonces él tiene que presentar su demanda laboral.
solamente pueden presentar una demanda de amparo por desnaturalización de la suplencia la trabajadora embarazada CAS o el trabajador discapacitado CAS. Los demás hacen como pueden hacer toda su vida normalmente, se tienen que ir a las vías que corresponden, no al amparo. El amparo no es una vía idónea, es residual. Gracias, doctor José. Doctor, disculpe, así tenga ese trabajador, así tenga un familiar, un hijo discapacitado. Allí es también, puede ser cuestionable. Ese es un caso interesante. ¿Por qué? Porque imaginemos que la trabajadora, de hecho sí he tenido esos casos, la trabajadora tiene su hijo discapacitado, ha acreditado que hay un abandono de hogar del esposo, está acreditado que con una constatación notarial que vive sola con su hijo discapacitado. En ese Ujú. caso, allí puede haber la necesidad, ¿no? Y le han dicho, hasta aquí no más. Evidentemente, por cuidar el principio de interés superior del niño, en ese caso en particular, sí podría prosperar un amparo. Pero como ves, allí está en juego el niño. Claro. Ahora, si tiene todos los cuidados, hay familia, y todo, evidentemente no hay esa necesidad, ¿no? Pero si lo acredita así como yo te digo, evidentemente un amparo por humanidad tiene que salir. A esos casos extremos es a los que sí puedes hablar de amparo. Pero cuando no hay esos casos extremos, olvídate de los amparos, sigue en tu contencioso o el laboral. Esas son las vías idóneas. Pero en ese caso sí, sí puede ser. Doctor, y si ya se realizó la demanda contencioso administrativa vía ordinaria y después el abogado recién el patrocinado le dice, ya, tengo una hija con discapacidad. Entonces, ¿se puede pasar al amparo ya, o ya fue ya y tenemos que seguir nomás con el contencioso? No, mire, en ese caso no está mal lo que ha hecho el abogado. El abogado se ha ido por la vía segura. Yo no he dicho que no tiene riesgo. Yo he dicho que podría ser viable allí un amparo, no como en el caso del anterior de su compañero que dijo, le dije, no, ahí no, amparos no, salvo que haga esto. Entonces, en el caso que usted me dice, es más Ujú, probable un amparo, pero no significa que el juez puede decir que sí. claro. Por lo tanto, en el caso que estamos viendo, el abogado ha tomado la vía más segura, el contencioso. Ya, en ese proceso contencioso administrativo, él puede ofrecer medios de prueba extemporáneos. Ay, ay, ay. Ejemplo, ya puede decir, no, pero doctor, ya eso ya fue. Haz hacer un informe médico con la fecha de hoy y eso como Ujú. es fecha posterior a la demanda puede incluirlo. Ahora también, no, es que también necesitamos que ya, lo que puede hacer el abogado es presentar una medida cautelar en el contencioso para que la señora provisionalmente labore y pueda atender a su hijo. Entonces, esas Perfecto. cosas sí puede hacer el contencioso. Claro, procede el amparo, pero no está mal lo que ha hecho. Simplemente es otra vía, otra forma de hacerlo que tampoco está mal. Está bien. Ujú. Ok, doctor, gracias. Doctor, tengo una pregunta. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Sí, doctor, quería consultarle respecto de la homologación de CAS a CAS, ¿no? Si uno, si ya está pronunciado la Suprema, dos, si proceden los devengados y si ha habido distintos cargos en el periodo sin corte laboral. Gracias, doctor. cuando ya se logra hacer de CAS temporal a CAS indeterminado y ya tenemos una sentencia con calidad de cosa juzgada, es decir, ya no proceden recursos, ya terminó la casación todo, hay que evaluar cuándo lo van a reponer al trabajador CAS. Cuando una vez que lo reponen, desde el momento de su despido hasta la fecha de reposición, puede pedir una indemnización por daños y perjuicios, generalmente por lucro cesante. Muchas gracias. Un ratito retomamos los mensajes también que tenemos en el chat. Andy pregunta, buenas noches, doctor. Si ganas un contrato CAS y en unos meses te mandan a otro despacho y te van renovando cada 3 meses la rotación, ¿es ilegal eso? Sí, como vieron en las diapositivas, dijimos de que las rotaciones sucesivas o la permanencia de desplazamientos de personal pueden ocultar un acoso moral.
pero por eso siempre si no hay, siempre hay que verlo con las pruebas, ¿no? O sea, ¿en qué se está sustentando para rotar y rotar? Porque a veces sucede también que es una entidad pública que no tiene muchos recursos, ni presupuesto, ni gran infraestructura. Y con mucho, ha hecho concursos y tiene personal, pero necesita otro personal. Entonces, no tiene más personal y esa persona lo pone allí. Entonces, lo rota. Si es que es eso, que es razonable, en ese supuesto es razonable, entonces, bueno, hay que aceptarlo porque es para mantener el servicio público. Pero si tiene todo y a pesar de eso lo rota porque le da la gana y se siente y dice, bueno, pues así me gustan las cosas, bueno, evidentemente allí ya es subjetivo, ya no hay objetividad, interés privado, arbitrariedad. Pues allí no es posible. Pero siempre es bueno averiguar la causa, o sea, ¿por qué? Si no hay causa, pro- eh, no te pueden rotar. Si es que hay causa y la causa es subjetiva, no está debidamente sustentada, también no se puede hacer. Muchas gracias. Sandra, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? ¿Qué tal? Buenas Doctor, noches. disculpe, respecto de la Sí, buenas. homologación, Caballero, un minuto, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. Tenía una consulta. Lo que pasa es de que, bueno, a mí me sacaron de un puesto que había ingresado por un concurso público y a la vez hacía actividades permanentes, pero bueno, ahí decía el puesto de transitorio. Y la cuestión es de que yo estaba más o menos 18 meses ya laborando en ese puesto de manera permanente, con adendas, como 5 adendas, y bueno, me sacaron. Me dijeron de que el motivo era porque ya había terminado mi contrato. Sin embargo, ahora están volviendo, queriendo, ya han hecho un proceso de selección que está en la primera etapa de selección. Y si bien no es similar el nombre, y están tratando de poner también más funciones de las que yo sí me encargaba, pero estaba para mí dentro de otras funciones adicionales a las que el jefe ponga, pero están con este contrato, y a la vez también me he dado cuenta que tiene el mismo código presupuestal. La pregunta es si es que esto puede ser una evidencia fuerte de que mi contrato ha sido desnaturalizado, porque yo ya estoy en un proceso de apelación. Entonces, esto no sé si sería una prueba fuerte que indique que hacía actividades permanentes y por lo tanto el contrato se ha desnaturalizado. Ya, mire, realizar actividades permanentes no implica desnaturalización necesariamente. De la desnaturalización será un 10%. Que convoque en tu cargo a concurso o a proceso de selección tampoco es tan evidente como para desnaturalizar, será otro 10%. ¿Por qué? En el caso de las funciones permanentes, ya existen pronunciamientos del Servir donde dice que sí se puede contratar en funciones permanentes para necesidad transitoria. Y en el segundo caso, si es que yo he indicado de que es por vencimiento del contrato que ya no te quiero contratar, y es esa la causa, yo puedo sacar otra vez el proceso de selección para contratar a otra persona y no hay ningún problema. Ahora, ¿cuándo estas situaciones pueden mejorar para una desnaturalización? En el caso de eso del presupuesto, de que te digan en la carta, no o tal vez no en la carta, sino en lo que antecede, porque siempre hay informes previos a la carta de no renovación. Tal vez en las cartas previas o informes indican de que por razones de presupuesto no van a convocar, no, ya no pueden renovar y solamente te envían la carta. Si es que es así, entonces, si no había la pregunta ahí sí y eleva, si no había presupuesto, entonces, ¿por qué las vueltas a sacar el cargo a concurso? Allí sí ya No, hablamos de simulación y fraude. Pero si no ese es el caso, entonces no es problema, ¿ya? sí, igual indicarle que solamente me justificaron de que terminó mi contrato, nada más. Finalizó.
No, Porque tienes ya que ver los documentos que preceden, no es solamente la carta. lo que pasa es que en la carta había referencias y la verdad creo que por alguna razón no me quisieron adjuntar. Yo pedí y dentro de esa referencia solamente decía una nota informativa en la que indicaba que era porque ya había terminado mi contrato. No hicieron un informe como tal y yo me enteré que habían pedido recursos humanos que haga un informe, pero entre ellos, usted sabe cómo es el tema ahí político, que por hacer cierto Sí. ayuda, favores y Sí, pero cierto yo que no ha la habido. entiendo, pero esto no es sesiones para absolver consultas, es una sesión académica. Yo tengo que ser objetivo con mi entidad y objetivo con mi trabajador. No puedo Mm, decir que usted tiene la razón y tampoco que no la tiene, solamente doy mi apreciación lo más objetiva posible, porque también puede haber funcionarios o autoridades que están escuchando y no, ellas también ok, tienen que aprender cómo defenderse de los trabajadores y el trabajador cómo defenderse de la entidad. Por eso ya se ve en consultas particulares. ok. Gracias. Muchas gracias. Ya vamos terminando la ronda de preguntas. Por favor, hacer su pregunta lo más Doctor, breve sí, posible. quería consultarle, por favor, eh, sabíamos, doctor, en el MINJUS y en el Poder Judicial, existía eh, una apelación en segunda instancia, se ha pronunciado y han elevado a la Suprema. No sé si usted, doctor, al respecto tiene conocimiento si el Suprema se ha pronunciado de casualidad por ser especialista en materia laboral. Y dos, doctor, y quisiera saber también respecto de los devengados, si proceden o no, siempre en cuando, digamos, el trabajador haya este, ocupado distintos cargos en el mismo régimen que es el CAS, digamos, ha sido asistente, luego especialista, y si esos devengados, ¿en qué sentido se deberían de cobrar, si es que fuese posible cobrarlos, ¿no? Eso, doctor. Y último, doctor, una tercera pregunta El tema, por respecto favor, estamos hablando de desplazamiento. Yo no absorbo de anular consultas. una plaza casi indeterminada y convertirlo a plazas transitorias. Yo he hecho un solicitud de se convoque una plaza que el trabajador ha renunciado, el cargo indeterminado, y me han respondido que esa plaza lo han convertido a cargo de 3 especialistas de audiencias temporales, ¿no? Entonces, ¿ahí qué procede, doctor? Esa sería mi tercera pregunta. Gracias. En el caso de la tercera pregunta, podría verificarse si hay simulación o fraude laboral. En los otros de los devengados se tiene que evaluar a qué tipo de devengados se está refiriendo. Y en eso de los procesos judiciales laborales, bueno, son bastantes. No podría informar más. Ya, muchas gracias, doctor. Ya vamos terminando la ronda de preguntas. Por favor, enfocarse las preguntas en evitar que sean particulares y que sean más enfocados en el área académico expuesto por el doctor, por favor. Fernando nos está preguntando, buenas noches, doctor, por favor, ¿cómo es poner a disposición de un personal y en qué caso se puede dar? Bueno, poner a disposición, eso sí es interesante, porque no existe esa figura de poner a disposición al trabajador. Entonces, generalmente la regla es que poner a disposición es una arbitrariedad. Ya inclusive algunos dicen que es acoso laboral. ¿Por qué? Porque lo tienes al trabajador y afecta su dignidad al no darle funciones. He visto casos en los cuales lo ponen a disposición de jefatura de recursos humanos. Y lo que efectivamente se ha visto es que nuestro trabajador le han puesto un escritorio y lo han mantenido sentado allí, sin darle nada, todos los días en una semana. Eso es poner a disposición de manera totalmente un acoso moral. Ahora, eso no es una forma de desplazamiento, no es una figura jurídica y el principio de legalidad se afecta. Ahora, ¿qué puede ser? Puede ser también hay otros supuestos en los cuales, por alguna razón debidamente justificada, o sea, hay razonabilidad y proporcionalidad, la entidad acredita por qué está en esa situación el trabajador, pero tiene que ser lo más mínimo posible, no puede estar en esa situación. Pero por eso, la regla es, eso es acoso laboral. Excepción si la entidad acredita una razón objetiva y acreditable de que era necesario realizar esa acción.
Ya vamos terminando. Rocío Flores nos está preguntando, ¿cuáles son las consecuencias de una desnaturalización de contrato y en el caso de una suplencia en un trabajador que renunció al cargo? La consecuencia es de que si estaba supliendo a alguien y ese alguien ya no va a regresar, entonces se desnaturaliza la relación laboral temporal por una relación a plazo indeterminado según el régimen donde esté. Y eso implica una estabilidad laboral relativa. Esto significa que no puede ser despedido por causa relacionada con su conducta o con su capacidad. Solamente por esas razones podría ser despedida. Después puede seguir trabajando todo el tiempo que quiera. Ya, Margaret Shawano también nos ha preguntado, ¿qué pasa cuando por necesidad de servicio se le rota a un personal CAS indeterminado sin cumplir los 90 días y el personal no acepta su rotación? No entendí, sin cumplir los 90 días, si la rotación es A ver, hasta 90 días. ¿qué pasa cuando por necesidad de servicio se le rota a un personal CAS indeterminado sin cumplir los 90 días y el personal no acepta su rotación? Mm, Bueno, si es que, más bien sería si excede los 90 días la rotación y no lo quieren devolver a su cargo de origen, denuncia administrativa a Secretaría Técnica por acoso moral, que es una falta prevista en la ley 30.057. Bien, muchas gracias. Última pregunta. Xiaomi, pues activa tu micrófono, por favor. Xiaomi. Sí, sí, buenas noches, profesor. Una consulta. Si la Oficina de Recursos Humanos notifica como parte del proceso de la rotación temporal, notifica al servidor respecto a su rotación temporal, indicándole el plazo, que es los 90 días. Posterior a ello, es responsable de comunicar el término de la rotación al servidor y al órgano. Eso le hace responsable de la Oficina de Recursos Humanos, digamos, como parte del seguimiento, indicarle que ya va a culminar. ¿Eso le hace, asume responsabilidad o suficiente con haberle notificado ya al servidor en el inicio, cuando iba a iniciar la rotación? Bueno, siempre debemos tener en cuenta, a veces se ha puesto como una costumbre, es una mala práctica administrativa. La ley tiene que decírtelo. Si la ley no te dice nada acerca de enviarle un memorando, una carta, antes de que culmine su rotación, diciéndole hasta aquí no me va a hacer y vas a regresar, si no dice la ley eso, la administración pública no tiene por qué hacer. Si lo hace, está dentro de su discrecionalidad, tampoco no es negativo, pero que lo haga o no lo haga no le genera responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando se realiza la rotación por la facultad de la autoridad administrativa y esta tiene por límite legal 90 días, es evidente que solamente tal vez hay que comunicarle el mismo día, se le comunica que el día de hoy, ya culmina su rotación porque por ley es 90 días. Sírvase a partir de hacer la entrega del cargo y en 3 días, hay que ver también, eso puede ser prudencialmente 3 días antes, que haga también la entrega del cargo. O sea, hay que darle tiempo al trabajador también para que haga la entrega del cargo para que evite responsabilidad. Esa parte sí puede ser con anterioridad para que entregue el cargo. Por eso sí puede ser la comunicación. Pero después, como no está previsto, no le va a acarrear responsabilidad a la autoridad respecto del desplazamiento de personal. Que no hay ninguna norma que diga, antes de que se termine, tienes que mandarle una carta diciéndole que se termina. No dice la norma eso. Gracias. Ya con esta ronda de preguntas damos por concluida la sesión. Comprendemos bastante que tienen bastantes dudas, bastantes inquietudes, pero también hay que comprender que esta es una sesión académica. Por ende, hay que enfocarnos un poco más en el tema expuesto por el ponente. Sin embargo, también le agradecemos bastante su participación a todos los que han levantado la mano, los que han hecho su pregunta, a ustedes, estimados colegas, y una vez más especiamos un especial reconocimiento al doctor. Doctor, ya unas últimas palabras para terminar esta sesión, por favor. Sí, comentarles de que eh, siempre tengan cuidado también cuando hacen la consulta. Una consulta es larga, es a veces 30 minutos, yo me demoro en la consulta o más, dependiendo del caso. Es que ya es jurisprudencia, pues es rápido, 15 minutos, pero
se tiene que preguntar un montón de cosas. Por eso, cuando ustedes hacen la pregunta de un caso, este, ya muy personal, las respuestas no son las idóneas. Es como, si usted me dice, es como el médico, ¿no? Me arde la garganta, doctor, todos los días, hace un mes, y me rechina, tengo mucha acidez. Entonces, yo te puedo decir, tómate simeticona y clorfenamina. Ya. Pero la respuesta está mal, porque en realidad el fluido y todo implica un cáncer en el estómago o un tumor. ¿Ves? Por eso es importante verlo, lo particular ya con los abogados especialistas. Yo no digo conmigo, por si acaso, con los abogados especialistas, porque mis sesiones no son para buscar clientes, mis sesiones es para hacer de que haya un derecho del empleo público que sea tan justo como para las entidades como tan justo para los trabajadores y que evitemos, por ejemplo, hacer situaciones que no son las correctas. Por ejemplo, esos amparos, establecer el amparo como regla cuando el amparo es una excepción, eso es una mala práctica, que lo único que hace es que los trabajadores pierdan derechos, porque el trabajador inicia su amparo para su reposición. Después de 9 meses, le declaran improcedente el amparo. Cuando va a querer ir a la vía del contencioso laboral, ya pasaron los 30 días, ya perdiste tu derecho, ya no hay nada más que hacer. Pues esas situaciones son las que se pretende corregir con el curso que damos. Claro, siempre dando ¿no? las precisiones, todo eso. Entonces, si quieres a veces consultar un caso, está bien, pero ponlo de una manera abstracta para que también sea útil para todos los compañeros que están viendo, ¿no? También están escuchando. Entonces, si lo haces abstracto, porque alguno de los compañeros ha hecho las consultas abstractas, se sabe que es algo particular, pero lo ha hecho tan abstracto que se aprende, como esa la puesta a disposición eso está dentro de los desplazamientos de personal ilegales y está muy bien y se da. Entonces, esas situaciones se las pueden hacer, pero si quieren algo así concreto, no está bien hacerlo así porque pueden obtener respuestas que no son las correctas. Solamente es una precisión. Muchas gracias por su atención, señores alumnos. Gracias.